Hoy aprendimos algo hermoso en esta mañana, decir, Dios ve justamente el corazón. Dios no ve justamente la cantidad. Mucha gente piensa que es importante la cantidad y para Dios no lo es. Para Dios es cómo está tu corazón, con cómo vienes el día de hoy. ¿Cuál fue tu actitud con la que tú te levantaste? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Cómo preparaste tu corazón desde el día domingo que tú saliste de este lugar hasta el siguiente domingo? Y muchas veces de repente pensamos que son horas antes, minutos antes que yo debo de realmente estar bien ante el Señor. Y no. Tengo que esforzarme a estar todos los días bien con el Señor. Porque es una manera de reconocer justamente lo que hizo en la cruz Él. ¿Cuánto está lleno tu corazón de esa gratitud por el sacrificio de Cristo en la cruz? Tú viniste aquí con el único propósito de que Dios siguiera hablando a tu corazón y que Dios afirmara o estorbara o corrigiera lo que no estás haciendo bien delante de los ojos de Él. ¿Y con qué actitud tú aceptas la disciplina? ¿Con qué actitud tú aceptas la corrección? ¿Llena de humildad, de mansedumbre? ¿O te molesta, te enoja, te revela? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y pídele a Dios que esta mañana sea Él en ti. Señor, en esta mañana ponemos nuestro corazón en tus manos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu gran misericordia, Padre, que tú derramas. Tú nos das en abundancia todo aquello en nuestra vida. Todo lo que hoy tenemos ha sido gracias a ti, Señor, a tu gracia. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no decirte gracias por todo? Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de problemas, tú estás con nosotros. Jamás nos dejas. Y aun siendo infieles, tú te permaneces fiel hacia nosotros, Señor. Y aunque te dejemos de amar, tú nos sigues amando. Y aunque seamos incrédulos, tú sigues creyendo en nosotros. ¡Qué ironía! Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por mi soberbia, por mi altivez, porque sigo pensando que tú no eres suficiente en mi vida. Sigo pensando que todavía yo puedo con mi vida y con mi familia y con mi trabajo y con todo, porque yo me siento capaz, me siento inteligente, me siento audaz en las cosas de la vida. Y tú con tanto amor llegas a mi vida y me demuestras que eres tú, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Rogamos que tomes el control de esta predicación y que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable hoy a mi vida y que siga hablando a mi vida. Quita de mi mente, quita de mis ojos, Señor, al hombre. Eres tú, Señor, quien tú usas al hombre, Señor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por este lugar. Y que este lugar se llene de ti, se llene de tu gloria, se llene de tu amor, se llene de tu paz, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? El título de la predicación del día de hoy tiene que ver con las aflicciones, tiene que ver con las tribulaciones, tiene que ver con las pruebas. Y el título se llama Las aflicciones forman el carácter espiritual del creyente. Las aflicciones forman el carácter espiritual del creyente. Y yo te pregunto esta mañana,
qué es lo que tiene que salir de tu vida o qué es lo que tiene que ser sometido en tu vida. Lo que tiene que ser sometido de tu vida, lo que tiene que salir de tu vida es el temperamento. Y tú y yo somos un producto de un temperamento de genética y de medio ambiente. En la forma que tú creciste y quien te formó, pasó en ti la genética, el gen. Pues hay gente que es de mecha corta, hay gente que es muy introvertida, hay gente que es extrovertida, hay gente que habla mucho, hay gente que habla menos, pero todo eso se debe justamente a la genética, al temperamento. Entonces, ¿qué es lo que forma a Dios en nuestra vida? El carácter, la templanza, dominio propio. En la medida que tú le crees a Dios, en la medida que tú te pones este contacto con Dios a través de su palabra, Él va formando un carácter en tu vida. Y es una de las virtudes, es la 9ª virtud del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza. Y vamos a ver entonces que Dios va a usar, Dios va a permitir que pasen situaciones difíciles en tu vida para formar un carácter. ¿Quién dice amén? Entonces vamos a ver que a través de José, y ruego a Dios porque a través de este capítulo 39 que aún no terminamos, tú te puedas reflejar en la vida de José y que veas que a pesar de que pasó por muchas situaciones difíciles, él se mantuvo fiel a Dios. Y nunca estuvo quejándose, nunca estuvo enojándose con Dios que por qué estaba pasando tal o cual cosa en su vida. A veces hay que agradecerle a Dios que aún en las tribulaciones, Él no pierde el control de lo que esté pasando en tu vida, sino te da la fortaleza, te da el consuelo, te da el ánimo, el aliento para que tú mantengas un paso firme con Él. ¿Quién dice amén? Entonces vamos a Génesis capítulo 39. Y vamos a entrar en contexto. Acuérdate que José fue tentado por la esposa de Potifar. José era un hombre hermoso, atractivo, bien parecido, así como tú, ¿no? Y dice aquí que la esposa de Potifar puso los ojos en José. Y José dice que si él accedía a los deseos de la esposa de Potifar, del jefe de la guardia de Faraón, no solamente iba a pecar contra su amo, sino contra Dios. Y dice que él huyó. Y dijimos la vez pasada que muchas veces no te pongas a orar ante las tentaciones, mejor huye. No te va a servir nada que te pongas ahí a orar y decir, Señor, quítame esa botella, que no la veas, me ciego. No, vete, date la mente vuelta y vete, aléjate. Aléjate de esas personas que te están contaminando, aquellas personas que no te están ayudando en nada, aquellas personas que te están alentando, incitando a hacer cosas indebidas a los ojos de Dios. Aléjate de esos. No te pongas a orar, ay Señor, te pido que me quites las malas compañías. Salte de ahí, date de baja en el WhatsApp, ya no entres a Instagram, a Facebook, salte de ahí. Porque lo que estás ocasionando es que todo eso contamine hoy tu relación con Dios. Y vamos a ver entonces en el capítulo 39, vamos a discernir qué fue lo que pasó después de que José huyó de la presencia de la esposa de Potifar, qué fue lo que pasó. Entonces quiero que me acompañes al versículo 16 y dice ahí: y ella, habla de la esposa de Potifar, puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Acordemos que ella tomó la vestimenta de José. Me imagino que tuvo que haber forcejeado, ella tratando de forzar a José a que tuviera una relación sexual con él. Me imagino que en esa parte él se zafó y se quedó con su ropa. Y versículo 17, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Vean la forma en que habló ella
respecto al siervo o el esclavo José con su esposo. Y si tú logras ver aquí, no fue unas palabras de amor, fue unas palabras de reclamo, de odio, de enojo. Quiere decir entonces que muchas veces se aparenta una cosa de lo que no es. Muchas veces los matrimonios aparentan lo que no es. Y ante la gente muestran ser esposos muy amados, muy comunicativos, que se apoyan unos a otros, pero la realidad es que cuando justamente llegan a casa en esas cuatro paredes, son testigos Dios y ellos mismos de cómo está su relación. Y muchas veces hay muchas apariencias en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos creyentes aparentan ser cristianos, pero en el fondo no lo son? ¿Cuántos cristianos aparentan venir a la iglesia, traer su Biblia, poner atención, y salen de aquí y son otras personas completamente distintas a lo que dicen que son? Puras apariencias. Y aquí dice entonces que ella estaba molesta, estaba muy fúrica. Y le reclamó, no le dijo, esposo, mira, ¿qué crees lo que pasó? Porque ella sabía muy bien lo que había hecho. Ella había sido un instrumento del diablo para atentar a José. Y entonces, primeramente, vemos que al no lograr su cometido, pues se ofendió. ¿Conocen una mujer que tiene despecho? ¿Hasta dónde puede llegar a ser su despecho? Yo sé que aquí a lo mejor desconocen eso, ¿no? Pero en otras partes me han platicado, ¿no? Me han platicado que cuando una mujer tiene un despecho tremendo, comienza a hacer lo que sea con tal de vengarse. Ese odio lo lleva justamente hasta matar, a desquitarse, porque se sintió despechada. Y aquí justamente dice que estaba muy molesta y dice en el versículo 18, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió obviamente el furor ¿de quién? De Potifar. ¿Cuántas veces somos cizañosos? ¿Cuántas veces dices de tu cosecha con tal de lograr ese cometido? Y le pones de tu cosecha. Y de repente aquí entran muchas veces los parientes, ¿no? Cuando de repente es que vino tu mamá a visitarme. ¿Y qué crees? No me saludó. No me dijo buenos días. Pero de tal palo, tal astilla, si eres tú, igual que tu mamá, igual que tu papá. Y a lo mejor ni siquiera escuchó que cuando dijo, levantó, buenos días, no era preciosa, aquí estoy, ya llegó tu suegra consentida, ¿no? A lo mejor no escuchó eso, pero le mete de su cosecha. Y suele muchas veces eso, no solamente digo que la mujer, también el hombre. A veces le pone también de su cosecha y de meter cizaña. ¿Te fijaste cómo miró? A eso me pediste que viniera, ¿ya viste? Yo te lo dije, pero mira, observa, estás metiendo cizaña, con tal de envenenar el corazón del otro. Y eso muchas veces hasta la propia familia, los propios hijos, son cómplices de los papás, o más bien los papás hacen cómplices a los hijos. Y el hijo pues, estaba pequeño, no discierne, pues se presta para ese tipo de situaciones. Entonces ten mucho cuidado con estar usando a alguien y crear o sembrar cizaña, porque eso es abominable para Dios. Es abominable para Dios. Entonces, aquí vemos lo que ya había producido justamente la esposa de Potifar en Potifar, y dice en el versículo 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Qué disciernes aquí? ¿Qué logras entender de este pasaje? ¿Quién era Potifar? El jefe de la guardia de Faraón. O sea, quiere decir que tenía una disciplina. Me imagino que era una persona sumamente estricta con las cosas, con las normas, las leyes, los reglamentos.
Y yo pregunto, ¿qué merecía una persona que quiso atacar sexualmente a la esposa? ¿Qué merecía? ¿Qué merecía? Pues, bueno, ¿quieres una cosa? Que para el tipo de los egipcios, a su forma de darle esas cosas era muerte. Era muerte. Miren, en el Nuevo Testamento tenemos un gran ejemplo. ¿Se acuerdan quién fue Herodina? La esposa de Felipe, pero que andaba con Herodes, su hermano. Ya entonces, vean cómo se estilizaba mucho el adulterio. Y cuando Juan el Bautista le dice a Herodes, no es bueno tener a tu hermana, a la esposa de tu hermano, a Herodina, dice que Herodina en la fiesta de su hija le danzó, en la fiesta de Herodes, perdón, le danzó la hija de Herodina. Yo no sé cómo estuvo esa danza de los 7 velos, pero imagino que fue una danza que cautivó a Herodes y que le dijo, hoy te digo que lo que tú me pidas hasta la mitad del reino yo te lo doy. Dijo, y como fue, ahí dice que fue inculcada o fue mal aconsejada por la mamá, dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y por eso Juan el Bautista perdió la cabeza, justamente por esa situación de pecado de adulterio. Luego entonces, ¿qué merecía José? Se quiso atentar contra la integridad, la fidelidad de la casa de Potifar. ¿Qué merecía José? La muerte. Pero ¿saben por qué no mató Potifar a José? Porque no era la primera vez que esta mujer lo quería engañar o ya lo había engañado. Hay muchas cosas que tienes que ver entre líneas. Si un hombre de la guardia, un hombre de una formación militar, ¿por qué no lo mató? Porque seguramente esta mujer no era la primera vez que quería engañar ¿a quién? A su esposo. Y por eso dice que lo mandó a la cárcel. Pero si logran ver también dentro de este pasaje, dice que lo mandó a la cárcel, ¿a cualquier cárcel? ¿No? ¿Ven a qué tipo de cárcel? Había entonces clases de cárceles ahí. Y dice aquí, ¿no? En el versículo 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel. ¿Dónde estaban quiénes? Entonces había VIP dentro de la cárcel, ¿no? Había un cierto nivel. Pero no fue por el corazón de Potifar. Eso es lo que ven nuestros ojos, es lo que leemos. Ahí entra la providencia de Dios. Y siempre estuvo Dios en la vida de José en todo momento. Y el testigo de esa escena entre la esposa de Potifar y José fue Dios. Y Dios conoció el corazón de José, y por eso entonces Dios no permitió que lo llevaran a la muerte. Y es algo que tú tienes que ir confiando en tu vida. Cuando tu vida ante los ojos de Dios está bien, es una vida recta, a los ojos de Dios está bien, Dios no te va a permitir que entres en situaciones de peligro, porque siempre va a poner ante todo una salida. Pero muchas veces no consideramos que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y hacemos a un lado ese pasaje y pensamos que Dios, como es misericordioso y tiene lleno de gracia, puede ser de las mías, entonces Él me va siempre a cuidar. Y no es así. Mucha gente está visitando hoy la cárcel por haberse quedado burlar de Dios, y Dios lo permitió. Y por una falta a lo mejor muy mínima. Y tú tienes que aprenderlo. Tú tienes que aprender de una manera verdadera. En algún momento de mi vida, yo recuerdo y se los platiqué, o sea, lo digo con vergüenza, pero a veces uno dice, ves que se pasa uno el alto, pues te vas atrás de él y me agarraron a mí, ¿no? Y 3 se pasaron, ¿no? ¿Cuál fue mi reclamo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué los dos que van allá no? ¿Y sabes lo que dijo Dios? Porque tú eres mi hijo. Y se calla y acepta usted la corrección. Sí, Señor. ¿No? Muchas veces tiene Dios que actuar de esa manera para hacerte entender que tú eres doblemente juzgado antes que la gente que no tiene a Dios en su vida. Esa persona no tiene a Dios, tú sí lo tienes, tú estás en la luz, Él está en la sombra, está en las tinieblas. Luego entonces, ¿quién va a ser más juzgado? ¿El hijo o el bastardo? Yo no lo digo,
A ver, se me quedan viendo así, pastor, ¿qué está diciendo? A ver, vamos a Hebreos, porque se me quedan viendo como, ¿qué está diciendo? Viene enojado el pastor, no desayunó. No. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 12. Vamos desde el versículo 7. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Sí? Entonces, seguramente Dios te va a disciplinar cuando tú y yo lo merezcamos. Sigo leyendo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Bastardos y no. Entonces, bueno, mucha gente de repente, fíjense, mucha gente no ha meditado en este pasaje. Y me dicen, pastor, ¿cómo es posible que el vecino de mi casa, que es X, Y y Z de hombre, tiene mejores carros, tiene mejor casa, mejor vestido? Y yo que soy un hijo de Dios, vea cómo me encuentro, cómo me tiene el Señor. Y yo pregunto, ¿cuál va a ser el final de tu vecino que no tiene a Cristo en su vida? ¿Y cuál va a ser tu final estando ser hijo de Dios? Pero minimizamos nosotros esta gran bendición, ese gran regalo de la salvación. ¿O quién cambiaría el mejor carro o la mejor casa por la salvación? Díganselo a Dios, yo te cambio mi salvación, Señor, pero tú dame una buena casa, buena servidumbre, buen trabajo, mucho dinero. Díselo. Y mañana lo tienes, pero te vas al infierno. A ver, ¿verdad? Entonces tenemos que valorar, tenemos que reconocer y tenemos que agradecer lo que ya Cristo hizo en la cruz y decirle gracias, que no me importa lo que tenga, si es lo que tú me has permitido tener, con contentamiento lo tengo. ¿Qué es lo que no tiene que perder el creyente? El contentamiento. ¿Y qué es lo primero que pierde el creyente? Su contentamiento. Y siempre estás mirando al vecino en lugar de estar mirando tu propia viga, ¿no? Lo que es importante. Entonces, hoy tienes lo que Dios decidió que tú tuvieras. Y lo he dicho muchas veces, y no voy a cansar de decirlo. Cuando tú veas un hermano en Cristo que está siendo prosperado, en lugar de tener envidia, dile, Señor, síguelo bendiciendo hasta que sobreabunde más en su vida. ¿Qué dice amén? Aunque te cueste trabajo, dilo amén. ¿No? Mucha gente de repente, ay, pero ¿por qué él? Porque así dijo Dios, punto. Él es soberano, Él decide. Esfuérzate por ser el hijo que Dios se complace. Es lo que tenemos que hacer, ser hijos que estemos complaciendo todos los días a nuestro Padre. No de palabra, sino de hecho. Se pueden las dos cosas, que bueno. Si tú dices que eres un hijo y te comportas como un hijo, gloria a Dios. Pero si es que eres hijo y no te comportas como hijo, entonces, ¿estás haciendo qué? Hipócrita, falso. ¿No? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos entonces, dice en el versículo 20, que entonces José entró justamente donde estaban los presos del rey. Y vemos, versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Se acuerdan cómo empezó su vida de José? La vida de José empezó siendo consentido de papá. La vida de José comenzó siendo vestido con uno de los mantos más hermosos y aparte daba como la figura de autoridad y de amor en ese manto de colores que el papá le hizo a José. Lo hizo distinto a los demás hermanos.
Y como hijo consentido, ¿qué tenía? El mejor carro, la mejor escuela, las mejores prendas, ¿no? Y los demás, pues hay que hacerse con sus propias uñas, ¿no? Eso fue creando justamente un resentimiento, un odio. Pero aquí no quiero que nos quedemos aquí, no, simplemente después de ahí, José, después de que sale de su casa, Dios permite entonces que lo quieran matar, lo encierran en una cisterna, lo venden, es comprado, y otra vez Dios le da un bálsamo a sus hijos. Lo puso como jefe de la servidumbre de la casa de Potifar. Era el segundo de Potifar en esa casa, porque Dios le estaba lleno de su gracia. Y eso tienes que aprenderlo. Muchas veces cuando tú estás en una empresa o cuando tienes una empresa, siempre Dios te llena de tu gracia, y aunque otros competidores estén cerca de ti, de tu empresa, de tu trabajo, de tu puesto, siempre va a haber algo que te haga ser diferente o que brille algo diferente en ti por la gracia de Dios. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. De repente tengo que darle consejos a los jóvenes, porque los jóvenes de repente dicen, ay, pastor, es que no he terminado, y cuando yo salga de la escuela, uy, ¿cuántos ya no salieron antes que yo? Entonces hace más imposible encontrar trabajo. Y yo les digo, a ver, ¿quién eres? ¿Quién eres a diferencia de los que ya salieron o los que van a salir justamente en el mismo año, que no, porque no es la única universidad, vamos a poner que hay 100 universidades que van a salir a lo mejor 2 millones de gentes justamente persiguiendo el mismo puesto? ¿Qué te hace diferente a esos 2 millones de gentes? ¿Qué te hace diferente? Ser hijo de Dios, tener a Cristo en tu vida. No minimices eso, no lo minimices, sino de ahí creerlo. Y Dios tendrá el cuidado para darte más de lo que mucha gente podría tener. Aunque tenga mayor capacidad, aunque tenga mayores lenguas, que digan, no, es que yo sea parte inglés, alemán, italiano, español, totomí, mazahua, no importa. Termina acomodando mejor al hijo Dios en el trabajo. ¿Por qué? Porque es su hijo. Nada más por eso, porque es su hijo. Si tú tuvieras la facultad de ponerle un negocio a tu hijo, ¿qué tipo de negocio le pondrías? Si tendrías que decidir, ¿a quién vestirías? Si tienes que darle un abrazo, un beso, una parada de aliento, ¿a quién se lo dirías? ¿Al entenado o al hijo? Entonces, aquel que honra a Dios, Dios lo honra delante de los hombres. Y por eso ves negocios tan pequeños a los ojos de los hombres, pero tan grande en inversiones, que cómo es posible, con menos gente, menos maquinaria, es mucho más fructífero que aquel que tiene todo un arsenal de empleados y la mejor maquinaria, porque está Dios en su vida. Simplemente por eso. Y aquí es una prueba nuevamente más de lo que puede hacer Dios en la vida de todo aquel que cree en Dios como su Padre. Pero esto no viene gratis, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que reconocer quién es Dios en nuestra vida. Y José, por supuesto que sabía quién era Dios. Y aún en ese lugar oscuro, yo no me imagino lo que huele una cárcel, en eso entonces estaban a metros abajo de la tierra, había más gente sin bañarse, y sin embargo, aún en esa situación, dice que lo puso como jefe de los presos. Hay cosas que solamente puede hacer Dios en tu vida, pero tienes que creerlo, tienes que creerlo. Si tú crees en Dios, al que cree en Dios todo lo es posible, es lo que dice. ¿Quién cree en Dios? ¿Quién cree en Dios? Todo será posible entonces, conforme a su voluntad. Tengo que aprender a alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. No es mi voluntad, es tu voluntad, Señor, en mi vida. Cuando llegues nunca es bueno, nunca será bueno, nunca será sabio que tú le presentes a Dios una hoja y te pongas todos los requerimientos. Esto quiero, fírmale Dios. No, mejor al revés.
preséntale una hoja en blanco y al final tu nombre y firma. Y dile, ponme aquí lo que tengo que hacer, Señor. Eso es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Tú y yo estamos para servirle al Rey, no el Rey a nosotros. Y me gusta mucho lo que le dijo Dios al hombre más sabio que ha existido en la tierra. Cuando Salomón oró a Dios, le digo, dame sabiduría para poder gobernar tu pueblo y pueda darte buenas cuentas de tu pueblo. Y quiero tener el discernimiento, el carácter, quiero ser el hombre más sabio para yo poder guiar a tu pueblo a donde tú me mandas llevarlo. Y Dios se agradó con esa petición porque estaba poniendo primeramente a Dios antes que a él. Por cuanto tú no pediste por tus enemigos, por cuanto tú no pediste por tus riquezas, por cuanto tú no pediste para ti y tu familia, eso yo te lo doy, dice Dios. Amén. Entonces dentro de tus oraciones tienes que pedir justamente para que Dios sea exaltado. Y por cuanto tú no pediste para ti, Dios te lo da. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Amén. Entonces vemos la mano de Dios en la vida de José. No puso a cualquier persona cuando fue comprado por alguien. Él venía como esclavo, 100 esclavos, 50 esclavos venían justamente en ese grupo y Dios escogió el corazón. Y escogió a una persona con poder y lo compró, lo llevó a su casa. Y fue tanta el testimonio de ese hombre, de ese varón de Dios, que lo pone Potifar como segundo de mando en su casa. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha demostrado justamente lo mismo? Yo no sé si el silencio es porque no lo ha hecho Dios, o porque te ha demostrado N veces que a lo mejor Dios está hablando a tu corazón y te sientes avergonzado de no serle fiel a Dios. Pero al menos sí, yo estoy convencido de que Dios, no solamente hoy, sino en toda mi vida siempre estaba Dios en ella, siempre. Hoy lo reconozco, hoy lo discierno, hoy le digo, Señor, gracias, de verdad, gracias. Por cuanto yo no te di la honra en su momento, hoy te la quiero dar. Porque yo puedo hacer un recuento de mi vida, digo, wow. De todos los hombres que había en la tierra en ese momento, escogió Dios un hombre para que me diera su apellido y su amor. No siendo su hijo. Y solamente lo puede hacer Dios. Y fue tanto su amor de este hombre, que no solamente me dio su apellido, sino solamente me dio su amor, sino lo demostró aún de su propia descendencia. Llegaron 3 hermanos míos. Y eran de su sangre. Y yo veía cómo había una diferencia hacia mi vida. Y generalmente siempre es al revés. Me ha tocado ver que cuando una gente no puede tener hijos y no puede tener hijos, termina adoptando hijos. Y después al año, Dios tiene el milagro y ya se embarazó. Llega ese hijo y empiezan a ser menos al adoptado. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo tengo mucho que agradecerle a Dios, porque fueron N circunstancias, N situaciones donde yo no estaba en Dios, mi vida era un desastre y sin embargo mi vida estaba así como puesta en charola de plata para que Él tomara la decisión y mandarme llamar antes. O que estuviera yo preso, o estuviera yo muerto, o la peor de mis vidas, el peor final. Pero Dios tenía algo diferente para mi vida. Y así lo tiene para ti. ¿Lo crees? Gloria a Dios. Entonces vamos a ver que a través de todo esto, ¿quién estaba siendo probado? José. ¿Qué estaba probando Dios en José? Su fe. Su fe. Y dice aquí entonces, en el versículo 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel 21, pero Jehová estaba con José,
y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Estaba formando Dios su carácter a José, porque venía algo mejor para su vida. Y aun dentro de muchas circunstancias que para tus ojos pueden ser lo peor, yo no sé quién le gustaría estar para ser cultivado ese carácter. ¿A quién le gustaría visitar la cárcel y estar ahí unos añitos? ¿A quién le gustaría estar ahí? Qué bueno que no escuché el amén, porque si no hubiera sido complicado, ¿no? ¿Pero a quién le gustaría estar en la cárcel? Porque hay un propósito para que tú crezcas. ¿No? ¿O a quién le gustaría pasar un tiempo en el hospital? Un añito en el hospital. Pero sin embargo Dios es tan bueno que te permite circunstancias no tan extremas, ¿no? Como Job, por ejemplo, para que Job hubiera demostrado la fe en Cristo, perdón, la fe en Dios, tuvo que haber perdido ¿qué? ¿No? Menos a su ayuda idónea, porque obviamente ahí Dios no podía tocar la ayuda idónea porque entonces se contradeciría, ¿no? Ellos son una sola carne. Pero perdió hijos, perdió bienes, perdió su salud. Y sin embargo él se mantuvo ¿qué? Inquebrantable. Dijo, yo creo en ti, Señor, que aun en estas circunstancias, que no voy a recibir de ti lo malo, solo lo bueno. Tenemos que aprender justamente de repente a mediar las cosas. Y es bueno, si Dios permitió esa situación, de aquí, Señor, muéstrame, porque dice tu palabra, hay una promesa en ella que dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es conforme a tu propósito como hemos sido llamados. No se te olvide que Dios dijo muchas cosas en su palabra que son promesas, y cuando tú pases por ciertas situaciones en tu vida simplemente son muestras de amor y decirte, mira, te dejé pasar por esto porque había esto mejor. No me digas que estás siendo encerrado en la cárcel porque fuiste un ratero y querías que esto lo usara Dios para mejor, ¿no? O sea, eso fue una disciplina para que se te quite las uñas largas, ¿no? Entonces, vamos a ver que dentro de las pruebas que Dios permite, justamente es para formar el carácter espiritual del creyente. Ese fue justamente el título de la predicación. Entonces vamos a ver la primera característica y quiero que me acompañes. Entonces, ahora sí, vamos a la primera carta de Pedro. Capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver que el apóstol Pedro enumera 4 características de las tribulaciones que Dios usa para probar la fe de los creyentes. Y la primera característica, quiero que me acompañes por favor al versículo 6, capítulo 1, versículo 6 de la primera carta del apóstol Pedro. Acuérdate que está casi al final de la Biblia, antes de llegar a Apocalipsis está la primera carta de Pedro, y dice, en el cual vosotros os alegráis. O sea, ¿por qué nos tenemos que alegrar? Si tú lees el versículo anterior, es porque Dios tiene preparado justamente un lugar que en este momento Cristo está preparando para ti y para mí. Y dice aquí entonces, en lo cual vosotros os alegráis. Amén. Pero dice lo siguiente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, la primera característica de esas tribulaciones que Dios usa para probar la fe de los creyentes es, aunque ahora por un poco de tiempo. Anótalo así, primera característica es, aunque ahora por un poco de tiempo. Y aquí ponle una marca a Pedro, porque vamos a ver a Pedro, y quiero que me acompañes a Isaías 54, Isaías 54, versículos 7 y 8.
Isaías capítulo 54, versículos 7 y 8. Ya casi terminamos para que no te me duermas. Dice así: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Entonces quiere decir que en algún momento Dios va a permitir que sientas una ausencia de su presencia, pero porque hay un ¿qué? ¿Hay qué? Un propósito. A veces no vas a escuchar tan inmediatamente la voz de Dios, a veces vas a sentir que estás solo, caminando solo, a veces vas a sentir un vacío, a veces vas a sentir una tristeza que te está embargando, pero Dios lo está permitiendo justamente para demostrarte que Él, aún en ese momento que no esté hablando, aunque tú no sientas su presencia, Él está ahí. Él está ahí, jamás Dios te va a abandonar en ningún momento de tu vida. Hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, digas lo que digas, Dios siempre va a estar contigo ahí. Y aquí dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes ¿qué? Misericordias. Y son nuevas cada mañana. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Quiere decir que Dios te perdona aún sin merecerlo todos los días. Y son promesas que tienes que tomar para tu vida. Para que entonces el diablo no esté usando justamente tus fallas, tus desaciertos y te sientas culpable por lo que dijiste o hiciste. Ya Dios te perdonó. Y Dios está contigo y nunca te va a dejar. Versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Amén. Entonces, la primera característica que estamos viendo de las tribulaciones que Dios usa para probar la fe de los creyentes es, aunque ahora por un poco de tiempo. Bien, veamos al Nuevo Testamento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Ya casi nos gana el tiempo, pero vamos a decir que terminamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice, porque esta leve tribulación, que dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa? Que cada vez, en cada tribulación que tú tengas, que va a ser momentánea, vas a ver siempre la presencia de Dios ahí. Ahí va a estar Dios. Ahí va a estar Dios. Y aquí lo dice claramente. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso. ¿Cuántas veces alguien te ha llamado justamente en los momentos más complicados de tu vida, más tristes, más vacíos, y de repente recibes una llamada, un mensaje, decir, Dios está contigo, no desistas. Dios está presente ahí donde estés, lo que estés pasando, Dios está ahí. No te preocupes, solo déjate guiar, déjate enseñar, déjate consolar, déjate abrazar por Él. O sea, no sé, pero de repente a mí Dios usa mucha gente de la iglesia para decir exactamente cuando, no, porque no se crean que porque soy pastor no necesito de repente bálsamos, por supuesto que lo necesito. Y qué hermoso justamente en esos momentos difíciles, sombríos, donde la fe ha bajado su fortaleza y de repente va ese mensaje, te dice, pastor, Dios le ama. Uy, gracias Señor, gracias Señor, necesitaba escucharte, necesitaba yo sentir que estabas aquí conmigo. Y así es Dios con muchos de nosotros. Y aunque permanezcamos siendo infieles, Dios permanece siempre siendo fiel. Entonces cada prueba va a ser, tiene un propósito de mostrarnos que va a ser por un poco de tiempo. La segunda característica, regresamos nuevamente a la primera carta de Pedro, versículo 6, ya vimos que la primera característica de las tribulaciones que Dios usa para probar la fe del creyente, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Segunda característica, si es necesario. Es decir, cuando cumplen un propósito en la vida de todo creyente. Toda prueba
va a ser necesaria porque van a cumplir un propósito por el cual Dios lo está permitiendo. Y tenemos varios ejemplos, y voy a tomar un ejemplo de Bernabé y Pablo, en Hechos capítulo 14, versículo 22. Y dice lo siguiente, Hechos capítulo 14, versículo 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién quiere entrar al reino de Dios? No, de verdad, ¿quién quiere entrar al reino de Dios? ¿Ya leíste ese mensaje? Es necesario que los que queremos entrar al reino de Dios tengamos que pasar por diferentes pruebas. En tu matrimonio, con tus hijos, laborales, familiares, emocionales, personales, vecinales, de todo índole, vas a tener que pasar por pruebas, porque es necesario. Es necesario. Dios las usa para hacer más humildes a los creyentes. Dios va a usar esas pruebas para hacerte más humilde, menos soberbio, menos arrogante. Porque es necesario. Porque Jesús dijo: aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Entonces quiere decir que cada vez que pasas por pruebas difíciles en tu vida, Dios está hablando a tu espíritu para bajar 2 rayitas a tu soberbia y hacerte más manso y humilde ante los ojos de Dios. La tercera característica, regresamos nuevamente a Pedro, seguimos ahí encontrándolas, dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo. Primera característica. Segunda, si es necesario. Tercera característica, tengáis que ser afligidos. Tercera característica, tener que ser afligidos. Todo problema, ¿qué produce todo problema? Aflicciones. Bien, estrellita marinera, aflicciones, muy bien. Haya sido para bien, haya sido para mal. Todo problema toda prueba va a causar aflicción en tu vida. Porque te portaste bien o porque te portaste mal. La gente que llega a hospitales, la gente que llega a cárceles, hay 2 tipos de personas: los que están purgando una condena injusta y los que están pagando una condena justa. Aquellos que están en hospitales, los que están pasando una prueba de justa, y aquellos que por una mala decisión están pasando una situación justa. Pero cualquiera de las situaciones que las encontremos, la prueba va a producir aflicción. Y es parte de lo que Dios va a permitir en esa aflicción para madurar tu carácter espiritual ante los ojos de Dios. Y va a probar obviamente tu fe. Cuarta característica y final, con eso terminamos. Dice al final del pasaje: en diversas pruebas. En diversas pruebas. Viene del griego, fíjense, la palabra diversas viene del griego poikilos, así como suena poikilos con K, y significa diferentes colores. El mismo apóstol Pedro lo habla exactamente, esas diversas pruebas, lo habla en otro texto, en otro capítulo, en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, versículo 10. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa? Que no hay ni un tipo de tribulación en nuestra vida que la gracia de Dios no pueda suplir. Aquí habemos muchos corazones, más los que hoy seguramente mañana van a escuchar la predicación, porque que hoy sabes que no ver predicaciones en vivo, se va a transmitir al día siguiente, por un tema de ahí que tenemos que editarla y por eso es la razón. Pero aquí lo importante es que los que hoy llegamos acá a escuchar la palabra de Dios, escuchen bien. Todos estamos pasando por momentos difíciles.
o estamos saliendo de un momento difícil. O vamos a entrar a un momento difícil. Y todos pasamos por momentos difíciles diferentes. Diferentes. Pero aquí dice, el versículo 10, al final dice, de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la gracia de Dios va a estar en las diferentes formas de tribulación que esté presentando el cuerpo de Cristo. Por eso cuando tú escuchas la palabra de Dios, el mismo versículo, Dios la usa para diferente propósito. Y alguien dijo, es que dijo ese versículo, sí, pero a mí me dijo esta cosa, y a mí me dijo el otro. Y así cuando tú salgas, si tú puedes compartir qué fue lo que Dios te dijo, hermano, o hermana, qué fue lo que Dios te dijo, te das cuenta que te dijo algo totalmente diferente a lo que te dijo a ti. Por eso es la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que entonces Dios va a aminorar o va a apaciguar o va a dar un bálsamo diferente a cada uno de sus hijos. Esa es la multiforme gracia de Dios. Entonces, si tú regresas a la parte última de las características de las aflicciones o de las pruebas, dice, en diversas pruebas, quiere decir que entonces en diferentes momentos, no necesariamente, y es más, tú puedes estar pasando por el mismo momento que está pasando tu hermano, el mismo ejemplo. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Quién está pasando por pruebas en los hijos? Como 10, 15, 18, 20, 23, perfecto. Muy bien, todos estamos pasando por los hijos, todos, ¿no? Y estamos pasando por momentos completamente iguales con los hijos, pero de manera ¿qué? ¿Y cómo lo estoy sintiendo? De manera diferente. Y aún así, la multiforme gracia de Dios es aplicada para cada uno de los hijos de Dios. Y van a ser consolados de una manera totalmente diferente cada uno de ellos, porque somos diferentes, somos individuos, cada quien tiene su propia forma. Dios lo hizo único, no hay 10,000 pastores Israel, ¿no? Hay un solo pastor Israel, un solo hijo de Dios, ¿no? ¿Todos somos hijos? ¿Todos somos hijos? ¿Amén? Sí, por fe dile, sí, sois hijos de Dios, por fe dilo, ¿no? Pero obviamente Dios está tratando de manera completamente diferente. ¿Porque nos ama de manera diferente? No, es el mismo amor, aplicado de manera diferente. Los que tenemos más de un hijo, tú no tienes así que yo amo más al A que al B. Bueno, vemos que de repente suele pasar, ¿no? Ya vimos el ejemplo de Raquel y Isaac, ¿cierto? Digo, Jacob, ¿no? Que tenían ahí su... Raquel no tuvo, fíjense que era bien hermoso. Isaac no tuvo ese problema. ¿O sí? No, sí lo tuvo Isaac. Quien lo tuvo fue Abraham. Bueno, sí también fue. Déjeme entonces, ¿quién lo tuvo? Pues, bueno, casi la mayoría, ¿verdad? Bueno, el mensaje es que cuando tú tienes un hijo, no tienes problema. Si no más o menos, no tienes problema porque no tienen con qué medirse, ¿cierto? Pero sin embargo tiene que ser el mismo amor. O sea, a lo mejor inconscientemente, porque el otro es pues, un poco más barberillo, que él se acerca más contigo, te da un besito, te apapacha, y aquí yo te amo, y el otro así vas, hola pa, ¿cómo estás? ¿No? Bueno, pero no por eso dejas de amarlo, ¿me explicó? Porque si en su momento tendrías que dar su vida, la sangre por ese hijo, perdón, aunque haya sido así, aunque no te demuestre tanto afecto como tú lo esperas, dices, mi vida te pertenece, hijo. Y si tengo que vaciarme totalmente la última gota para ti, lo voy a hacer, porque te amo. ¿Amén? Entonces es Dios con nosotros. Por eso, también voy a decir una barbaridad, ¿no? Sí, Dios no tiene consentidos, pero me hace sentir consentido. Y a ti también. Y digo, no, ¿quién es el consentido? ¿Tú o yo? No, yo. No, pero así es Dios tan hermoso, que da ese amor como si fuera único para cada quien. Amén. Es lo que tenemos que replicar nosotros en la iglesia. No porque aquel es morenito, aquel es güero. No, aquí no existe eso. El tal, el chaparrito, el gordito, el blaquito. El amor tiene que ser igual para todo el mundo. Así es Dios. Amén. Entonces hoy nos llevamos tarea. Híjole, ya, vamos a levantarnos. Vamos a darle gracias a Dios, porque si no, nos seguimos hasta la siguiente predicación y no. Vamos a levantarnos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que tome el control hoy de
de esta semana que comienza. Padre bendito, te doy tantas gracias por la palabra que hoy tú hablaste en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque sé que todo está bajo tu control. Hoy aprendí que las diferentes características que tiene cada aflicción, cada prueba, es para que tú pruebes mi fe, Señor. Cuánto creo en ti. Tal vez, Señor, he pasado por pruebas y las he reprobado. Te soy honesto, lo reconozco. No salí aprobado en estas pruebas. Sin embargo, yo sé, mi Dios, que estás en mi vida y que esta falla que tuve o que he tenido en mi vida, la vas a llevar a bien, para que yo sea más sensible, más responsable, más maduro en las cosas tuyas, Señor. Pero también quiero decirte también, Señor, con toda humildad, que también algunas pruebas que tú me has permitido pasar, las he pasado en victoria porque tú estás conmigo. Y esa victoria ha sido por ti. Te doy gracias, Padre, porque a través de la vida de José, muchas de las cosas que él está pasando me identifican. Porque sé que estamos en un hogar donde nos aman, porque tenemos los mejores padres que nos aman, aunque ellos tengan muchas fallas por ser padres, nunca nos dejarán de amar. Y si yo soy tu hijo y como hijo he fallado muchas veces a ti, Señor, tú me sigues amando. Gracias, Señor, por alentar mi vida. Gracias por decirme que me amas tanto, Señor. Porque a veces se me olvida el gran sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Y que sé que ahorita estás preparando un hermoso lugar para mi vida. Para cuando llegue el tiempo tú vas a venir por mí, me vas a llamar, me vas a llevar contigo. Y voy a estar contigo en la eternidad. Qué hermoso regalo, Padre. Qué privilegio. Que no tomaste en cuenta todos mis pecados. Porque si hubiera sido así, yo no merezco nada. Y de hecho no merezco nada. Pero a ti te plació perdonarme. Gracias por esta palabra de aliento. Gracias por decirme que entre las pruebas, tú pruebas mi fe. Y a través de esas pruebas, me quieres ser más maduro, espiritualmente hablando. Siempre, Señor, te voy a ser agradecido por todo aquello que has provisto en mi vida y por lo que no has provisto. Porque tú eres perfecto y sabes lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Tú siempre me das lo que yo necesito. Enséñame a tener contentamiento, Señor. Tal vez la carne, tal vez mis ojos me engañan y minimizo a veces tus bendiciones, cuando debería de ser agradecido por todo aquello que tú provees, Señor. Haya sido algo a mis ojos tan pequeño o tan grande, tienen el mismo valor. Y si las cosas que no han llegado, que te he pedido, también te agradezco, porque seguramente me estás guardando mi corazón para que no se envanezca, para que no te niegue o para que no se haga un corazón orgulloso. Bendice, Señor, este momento y que esta semana sea plena en ti. Enséñame a amarte, enséñame a obedecer. Hazme más obediente a ti, Señor. Quiero rezar nuevamente, amarte como la primera vez que tú entraste en mi vida. Tú ocupabas todo ese espacio de mi corazón, tú lo ocupabas, Señor. Pero me he dejado engañar y te he compartido con otras cosas que no han sido agradables a tus ojos. Te pido perdón por ello y sé que ya me perdonaste y solo te ruego que me ayudes a que ese corazón que tú escogiste para ti, te ame, cree en ti y te sea fiel todos los días de mi vida. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana. Que tengan la mejor semana de su vida. Amén.